Muy buenas noches a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de su biblioteca, que recientemente han celebrado sus 74 años de vida institucional. Soy Mariela Cosio y me desempeño como jefe de la biblioteca, y esta noche los acompaño en la presentación de la conferencia en línea titulada La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, Antecedentes, Creación y Primera Etapa, a cargo de Luis Roncagliolo, músico y archivero copista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Aprovecho la oportunidad de resaltar la labor del instituto y del equipo de colaboradores al gestionar este evento en plataformas digitales. Antes de iniciar, quiero recordarles que por favor mantengan las cámaras y los micrófonos apagados para evitar interrupciones. Las preguntas al expositor se realizarán solo a través del chat de la plataforma. A continuación tengo el gusto de presentar a Luis José Roncagliolo, nuestro expositor. Gracias, Luis, por brindarnos esta presentación. Él es egresado de la especialidad de Ciencia de la Información de nuestra Casa de Estudios, de la Facultad de Letras. Se desempeña como archivero copista en la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú desde el año 2012. Tiene formación en composición e interpretación musical y experiencia en música antigua, en ensambles de música contemporánea, de orquestas sinfónicas juveniles, y ha desarrollado proyectos académicos sobre recuperación y sistematización de la documentación e información histórica del elenco de la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, ha participado en la creación de un repositorio virtual y de una publicación periódica de la Orquesta Sinfónica y ha impulsado muestras museográficas, entre otras cosas más. Quisiera mencionar que el trabajo que nos presenta es fruto de una investigación preliminar, pues la Orquesta Sinfónica Nacional encargó a nuestro expositor este trabajo con la proyección de la publicación de un libro sobre la historia de la orquesta sinfónica. Este interés se inició con motivo de la conmemoración del 80 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica en el año 2018. Es importante indicar que se trata de un trabajo pionero, pues hasta la fecha solo encontramos artículos o documentos en diversas fuentes, más no un trabajo integrador que abarque toda la información sobre la historia de la Orquesta Sinfónica. Sin más preámbulo, con mucho gusto cedo la palabra a Luis Roncagliolo. Mariela, gracias al Instituto por la invitación y bueno, gracias a ti por la presentación y por la organización de este evento. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a compartir pantalla. Ya. Entonces, al final he retitulado a esta conferencia como Panorama de los orígenes de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, porque en realidad, con el tiempo disponible, en realidad no se podría abarcar la primera etapa de la orquesta, que es también tiene una información bastante amplia, ¿no? Entonces nos enfocaremos a todo el contexto de antecedentes de la sinfónica y justo al contexto previo de la creación, cómo es que se crea la orquesta. Y bueno, respecto a la investigación, en realidad ha habido investigaciones previas de importantes maestros, por ejemplo, Luis Antonio Mesa tiene una serie de tres artículos publicados en la Casa de Cartón de la OXI, que se llamaban La Sinfónica en tres movimientos. Después Armando Sánchez Mala le dedica también un capítulo en su libro, un capítulo grande. Después, para los 25 años de la Sinfónica, también salió un artículo de Estensoro, y también Clara Petrosi en su tesis, digamos que no se dedica a hablar de la sinfónica, pero sí transversalmente, como la tesis es sobre la música orquestal, ¿no? En el Perú, transversalmente toca el asunto de la sinfónica, pero sí digamos que no había hasta la fecha un libro, ¿no? Que condense toda la trayectoria de la orquesta en los 80 años, que ahora, bueno, ahorita ya se va para los 83, y, y bueno,
finalmente, eso, ¿no? Algo quería decir. Entonces, bueno, vamos, ahora sí, sin más dilación a empezar. Nos vamos entonces a hablar sobre los antecedentes. Acá pongo una cita de Edward Valcárcel, el musicólogo Robert Stevenson, en conferencia pronunciada en Lima en 1959, citaba al cronista Murúa y al Inca Garcilaso de la Vega en referencia al virtuosismo instrumental alcanzado en el Imperio Incaico. Mencionaba entonces que alrededor de 100 músicos que tocaban el pincoyo fueron agrupados en una orquesta profesional por la 11ª Coya, esposa del Inca Huayna Cápac, y que repitiendo Huamán Poma de Ayala, ella igualmente la Coya, insistió en encontrar ambiente acústico apropiado para cada grupo de instrumentos. Los pincoyos deberían tocar en plataformas de piedra, apartados en diferente posición a la que ocupaban sus grupos de cantantes femeninos. Bueno, esto en realidad puede sonar un poco anacrónico, ¿no? Remontarnos hasta la época prehispánica para hablar de los antecedentes de la Sinfónica Nacional. Yo también lo pensaba así, pero de todas maneras quería incluir de alguna forma cuáles son los antecedentes de las nociones orquestales en el Perú, ¿no? La noción de masividad sonora, la noción de un ensamble con gran cantidad de músicos, y finalmente me convencí que sí era una buena idea cuando recordé que bueno, en los 70s el mismo Edgar Valcárcel digamos, se apoya en estas nociones, ¿no? Para hacer diversas obras orquestales. O sea, digamos, hay una especie de arco histórico, ¿no? Con estas nociones del sonido, del sonido masivo, digamos, en la época prehispánica, ¿no? Acá, por ejemplo, el mismo Valcárcel lo confirma en otra cita. Estas referencias musicales, más otras, como la que describe el ingreso de los españoles a la plaza de Cajamarca el 16 de noviembre de 1532 ante centenares de músicos tocadores de pututos y pincoyos, o aquella referida a los tonos agudos de instrumentos y voces, alusión a la preferencia aborigen por el falsete agudo, y citada también por Stevenson, que herían de tal manera los oídos de los españoles como insoportablemente altos y agudos. Todas ellas, repito, nos hablan de hechos musicales importantes que demuestran un extraño y sorprendente paralelo con las técnicas contemporáneas de composición. Justo lo que mencionaba que sucede en la obra de Valcárcel, y que son obras, el asunto es que son obras estrenadas por la Sinfónica en la década del 70. Entonces, a ver, ahora vamos a seguir. También podemos mencionar a las antaras nazcas, ¿no? Por ejemplo, el musicólogo Miguel Lolitas apunta a la idea de familia instrumental que está de alguna forma involucrada en las antaras Nazca, porque tienen diferentes tamaños y afinaciones. Digamos que este concepto también de familia instrumental tiene que ver también, obviamente, con un antecedente, digamos, en cuanto a nociones, ¿no? De lo que es una orquesta sinfónica. Bien. Ahora sí pasamos definitivamente al virreinato. Un momento. El asunto es cómo se da el proceso en el virreinato, ¿no? Digamos, lo que podía ser más cercano a una orquesta sinfónica en esa época eran pues, las capillas musicales, ¿no? Incluso hasta se puede decir que podrían haber ciertos rasgos de continuidad entre lo que fue la capilla musical de la Catedral de Lima, que finalmente se disuelve en la emancipación, y bueno, los músicos pasan a ser músicos de teatro, ¿no? Y después las siguientes generaciones de músicos se van formando y hasta que llega la generación ya de la sinfónica. Entonces, digamos, es que hay como un cierto rasgo de continuidad, ¿no? Digamos que las orquestas, digamos, no tienen precisamente el nombre de orquesta, pero sí eran agrupaciones de instrumentistas, ¿no? Y de cantantes. En todo caso, es lo más cercano que hay a una noción de orquesta que podemos encontrar en el virreinato, y definitivamente ya hacia fines del virreinato ya está más cercana a la idea de orquesta sinfónica, ¿no? En el siglo... bueno, podemos también ahora sí citar
hay algún caso, por ejemplo, en la inauguración de la nueva catedral en 1755, tras el terremoto del 46, la Capilla Musical de Lima contó con 32 instrumentistas, con refuerzos extra como los trompetistas del pueblo de Surco. Posteriormente, y ya poco después del grito de independencia, con ocasión de la consagración del obispo de Cuenca en 1827 en la catedral, se formó una orquesta de 45 músicos. Ya el esplendor de este elenco había pasado sus mejores épocas, ¿no? Y se iría además disolviendo poco a poco. José Bernardo Alcedo menciona que al finalizar el periodo colonial, Lima tenía unas 12 orquestas, distribuidas principalmente en espacios religiosos. Pasamos ahora al siglo XIX. La emancipación, como señala Juan Carlos Estensoro, marca el fin de la autoridad eclesiástica como ente normativo de la vida musical. Esto quiere decir que las agrupaciones civiles empiezan a ganar terreno y se forman como sociedades filarmónicas, mientras que los teatros afianzan su creciente papel como escenarios públicos para la música. La ópera también empieza a adquirir un mayor protagonismo, a la par que también se afianzan los recitales, que ya habían surgido en los últimos años de la colonia. Lo peculiar de estos recitales es que, de estos primeros recitales, como señala Estensoro, es que incluían baile y comida para los asistentes, ¿no? Era una manera totalmente, un concepto totalmente diferente, ¿no? Como señala Estensoro, y bueno, era también una muestra, como señala también él mismo, de la poca adaptación que tenía Lima a los espectáculos estrictamente musicales. La actividad de los teatros incluía también la presentación de eminentes instrumentistas virtuosos que venían de gira desde Norteamérica y Europa, y sobre todo en la época del guano, esto fue una actividad muy fuerte, ¿no? Vinieron grandes personalidades como Sarasate, por ejemplo. Bueno, en este contexto se desarrolla la actividad de las orquestas del siglo XIX republicano, principalmente, bueno, digamos en Lima, que es son los datos que tengo, ¿no? En los teatros, en torno a la ópera, en los recitales de variedades, al auspicio de sociedades filarmónicas, en conciertos extraordinarios, acompañados de la visita de afamados virtuosos. En Lima, la actividad más importante se desarrollaba en el Teatro Principal, construido en el espacio del antiguo Corral de Comedias. Este teatro poseía una orquesta, que era también la más notable de la ciudad, por la que han pasado músicos como por ejemplo Claudio Rebagliati. Disculpa, Luis, Sí. estamos viendo tus notas, no estamos viendo tus diapositivas. Ay, perdón, no sé qué ha pasado. ¿Qué puede haber pasado? A ver. Ahora sí se ven. ¿Ahora sí? Ahora sí se ven tus diapositivas. Ya. Disculpe. ¿Las notas ya no se ven? Ya no. ¿Ahora? Perfecto. Sí, estamos con el teatro principal, Ya, está la bien. fotografía. Mil disculpas, mil disculpas. Bueno, tenemos ahora acá el Teatro Principal de Lima. Tenemos acá la fotografía de Claudio Rebagliati. Sigamos ahora, pasamos al siglo XX. Con el cambio de siglo, con el apogeo de la ópera y la zarzuela, se genera una necesidad de construir más teatros y reformar los existentes, ¿no? En Lima, el Teatro Principal reabre en 1909, luego de un proceso de reconstrucción, y llevaría entonces el nombre de Teatro Municipal, que luego cambiaría a su actual denominación de Teatro Segura. Tenemos acá unas fotos. Esta es el Teatro Principal en el siglo XIX. Interesante el cambio que se va a dar con la siguiente foto. Y es un ambiente ya del siglo XX, ¿no? Con los tranvías y los carros. Ya. Ahora, de igual forma, en 1929 el Teatro Forero, que ya había sido inaugurado en 1920, pasa a ser el actual Teatro Municipal de Lima. Algo bien interesante es que la actividad de las orquestas en ese momento es en realidad bastante diversificada, ¿no? Se requieren orquestas para las funciones de cine en los teatros, para recitales poéticos, para cumplir también un rol introductorio de entremés en espectáculos tan diversos como incluso funciones de boxeo. Esto es lo que puedo decir sobre Lima. Definitivamente sé que Arequipa también tenía una vida de teatros bastante importante.
Vamos a ver acá. Perdón. Tenemos acá, bueno, una actividad en el interior del Teatro Segura. Esto es el Teatro Olimpo, que después se destruye y pasa a ser el teatro municipal, ¿no? Sí. Tenemos acá el Teatro Forero, que pasa a ser el Teatro Municipal. Esta es una foto antigua del Teatro Municipal. Tenemos acá, bueno, actividad musical, ¿no? Rosa Mercedes Ayarza dirigiendo en el Teatro Municipal. Tenemos acá actividad, recitales poéticos, es un recital de José Santos Chocano. Este tipo de recitales también tenían participación de orquesta, pero simplemente como para iniciar, digamos, como a manera de obertura o de entremés, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, esto está más explícito, acá vemos cómo mencionan que esta función, ¿no? El Hamlet, es como acompañamiento de orquesta, ¿no? Ese es el cine mudo. Esto es un gracioso recital, perdón, una temporada de Vox, ¿no? Que no sé si se logra ver. La primera parte tiene una sinfonía para orquesta, la segunda parte arranca con obertura para orquesta, la tercera parte con sinfonía por la orquesta, ¿no? Ya. En las primeras décadas del siglo XX, la actividad de las sociedades filarmónicas sigue siendo importante y pronto empieza a despuntar la labor de la actual Sociedad Filarmónica de Lima, fundada en 1907, que realizaba una significativa labor al mando de Federico Guerdes. Tenemos acá la foto de Federico Guerdes. Esta institución tenía una orquesta que en aquel momento era la mejor de Lima, ¿no? En los conciertos de esta orquesta y los de cámara, la Sociedad Filarmónica aportó con importantes estrenos para el Perú. Sin embargo, había un problema. Era que la orquesta de la Filarmónica no tenía la suficiente cantidad de músicos de los diversos instrumentos necesarios como para abordar el repertorio estándar, ¿no? De las orquestas sinfónicas, y además tampoco ofrecía temporadas estables independientes de la actividad de la misma filarmónica, ¿no? A veces para abordar todo tipo de repertorio se debía recurrir a la realización de adaptaciones o arreglos instrumentales. Para seguir ampliando el panorama de estrenos, así como para lograr una sonoridad orquestal de mayor peso, se empezaron a organizar ciclos sinfónicos, que eran series de conciertos extraordinarios, donde se reunía a la mayor cantidad posible de músicos en la ciudad para conformar grandes orquestas. Siendo Lima la ciudad en donde finalmente llega a crearse la Sinfónica Nacional, tanto la actividad de la Sociedad Filarmónica de Lima como la realización de estos ciclos sinfónicos son en realidad ambos el antecedente inmediato de la Sinfónica Nacional creada en 1938. Hay que decir, por ejemplo, que en Arequipa, que he mencionado previamente, la Sinfónica de Arequipa se funda en 1939. Con otro nombre, me parece Sociedad Orquestal de Arequipa, pero sí se funda un año después de la Sinfónica Nacional. Bien, entonces ahora pasamos ya al contexto de la creación de la orquesta, ¿no? Tenemos acá a Theo Buchwald. Theo Buchwald son unas fotos de él cuando vivía en su natal Viena, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Theo Buchwald? Él nace en 1902 en Viena y recordemos que Viena en ese momento es el gran centro neurálgico, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro y una de las capitales culturales más vitales de toda Europa, ¿no? Él, en su ciudad natal, realiza estudios de música y filosofía con grandes maestros, por ejemplo, como Guido Adler, un musicólogo que también fue maestro de compositor Anton Webern. En 1922, Buchwald inicia su carrera como director de orquesta, asumiendo el puesto de codirector del Teatro Municipal de Barmen-Elberfeld. Entonces ahí él empieza a desarrollar una carrera importante, principalmente en el circuito de la Alemania, que en ese momento era la República de Weimar. Esto le permite en 1929 llegar nada menos que a trabajar en la Staatsoper, que es el teatro de la Ópera Estatal de Berlín. Y junto, nada menos también que a Erich Kleiber, ¿no? Como gran director del momento. Llegó a trabajar como su director sustituto, ¿no?
Entonces, bueno, para poner en contexto, el Teatro de la Ópera Estatal de Berlín era en realidad uno de los templos de la música, ¿no?, del mundo occidental. Había sido construido por Federico II el Grande en 1747, en su primera versión, como el Teatro de la Ópera de la Corte. Y además tenía una de las su orquesta propia, que era también una de las orquestas más antiguas de toda Europa, que es la Orquesta de la Corte Real Prusiana. Luego, con el colapso del Imperio Prusiano, ambas instituciones pasan a denominarse Ópera Estatal de Berlín y Orquesta Estatal de Berlín. Por ejemplo, figuras, ¿no?, como Richard Strauss han ejercido la dirección, ¿no?, de este recinto, la dirección musical. Kleiber llega en 1923 y 2 años después estrena la ópera Woyzeck, ¿no?, de Alban Berg, la famosa ópera del siglo XX. Cuando Buchwald llega ya a trabajar con Kleiber, en realidad en ese momento la situación política en Alemania estaba ya a punto de iniciar una escalada fuerte de tensión, ¿no? Buchwald trabaja en Berlín hasta el año 30 y luego pasa a Halberstadt, el Teatro Municipal de Halberstadt, en donde permanece hasta 1933. Este es un año crítico para Alemania porque Adolf Hitler es nombrado canciller y presiona para la elaboración de elecciones que él esperaba que fueran favorables, ya que tenía el control de la policía y diversos estamentos del gobierno. Theo Buchwald en realidad no profesaba el judaísmo, pero sí tenía orígenes judíos, ¿no? Uno de sus abuelos, por ejemplo, fue director de una sinagoga en Viena. Entonces, inmediatamente esto le convierte en blanco de una campaña en contra. Ya. Por ejemplo, ¿qué sucede? Empieza a ser hostigado, llegan hordas de nazis a sus conciertos y empiezan a vociferar, ¿no?, insultos y amenazas. Entonces él en ese momento decide regresar a su natal Viena, a la casa materna. Por su parte, Kleiber, como era visiblemente y pronunciado antinazista, fue separado de la Staatsoper de Berlín, ¿no? Empieza un exilio, como se sabe, de músicos alemanes, judíos, ¿no? Después, cuando llega a Viena, trae amistad con Rosita Renard, que era una pianista chilena que estaba justo en ese momento en gira europea. Esta es Rosita Renard. Entonces, lo que sucede es que ella le sugiere, gracias a las recomendaciones que tenía por haber trabajado en estos lugares, le consigue trabajo en Chile, ¿no? Entonces él se embarca a Chile en 1936 y dice que además él tenía una prima allá, ¿no? Entonces, bueno, trae todo este gran bagaje, ¿no?, artístico que tenía de toda su formación y trabajo en Europa, ¿no? Y entonces él viene a América y no volverá a regresar nunca más a Europa. Ya. Ahora pasamos, ¿qué estaba sucediendo en Perú? Benavides, ¿no? Tenemos el contexto que nos lleva al segundo gobierno de Benavides. Digamos, un contexto más o menos, no similar, pero equivalente, ¿no? Entonces, como en Europa digamos, la supuesta amenaza del bolchevismo, ¿no?, genera una reacción en el fascismo. Acá los desafíos antioligárquicos, ¿no?, que plantean, influidos por todo este movimiento, ¿no?, mundial, tanto el APRA como el Partido Socialista, fundado por Mariátegui en los años 20, en la década del 20, empiezan a cambiar totalmente el panorama político y social, ¿no?, del Perú. Entonces, como se sabe, bueno, todos los sucesos dramáticos que se desencadenaron en la década de 1930, ¿no?, que casi se llega a la guerra civil, ¿no? Primero el levantamiento de Trujillo con cantidad de muertos que hubo, ¿no? 6.000, si no tengo mala memoria. Después el asesinato de Sánchez Cerro, el recrudecimiento de la persecución al APRA, y finalmente el encargo a Óscar Benavides para que asuma el gobierno, y después el Congreso le da facultades legislativas, ¿no? Entonces, este hecho de que le dieran facultades legislativas a Benavides va a tener una incidencia en la ley de creación de la Sinfónica, ¿no? Ahora, pasamos a otro contexto que se da acá,
que es el que se puede denominar como el esquivo proyecto de una orquesta sinfónica estable para Lima. Hay diversos testimonios que, bueno, dan cuenta de esta necesidad instalada, ¿no?, en el ámbito musical y artístico de Lima, y que fue transversal en realidad a las primeras décadas del siglo XX, con independencia del contexto político, la creación de una orquesta permanente para la capital. Era una necesidad específica de un pliego más amplio que incluía presencia de elencos filarmónicos estables, un centro de formación musical, ¿no? Esto en realidad era un proyecto que ya venía en marcha, pues como se sabe, se funda la Sociedad Filarmónica en 1907, y en 1908 se crea la Academia Nacional de Música y Declamación, que finalmente, en un proceso largo, ahora es la Universidad Nacional de Música. Y empezaron a funcionar, la academia empieza a funcionar en el seno de la Sociedad Filarmónica, ¿no?, al amparo de la Sociedad Filarmónica. Justamente uno de los principales objetivos era la formación de generaciones de músicos con los que se pudiera establecer la tan anhelada vida filarmónica permanente. Hay varios testimonios que coinciden. Se resalta siempre la valiosa labor que realizó la Filarmónica, ¿no?, principalmente al mando de Federico Guerres, y en lo que respecta al establecimiento de la vía orquestal en la capital. El asunto es que habían pasado casi 3 décadas y no se obtenían los resultados esperados, ¿no? Una de las voces que alcanzó más notoriedad en la crítica de este problema fue el crítico caricaturista Carlos Raigada. Tenemos acá a Carlos Raigada, que está a la izquierda. En 1936, él incluye un detallado diagnóstico de esta situación en un artículo suyo titulado Panorama Musical del Perú. Luego de un amplio análisis, él concluye que en todo este tiempo, es decir, en casi los 30 años, ¿no?, que habían pasado, el Estado había demostrado que no sabía realmente qué hacer con la academia musical que había creado, y que durante, esa es una cita textual, como resultado de tal indiferencia oficial de ese, bueno, está en francés, laisser tout aller, del que siempre acabamos por culpar al clima, 27 años después de fundar nuestra academia, no tenemos un solo concertista auténtico, ni una orquesta organizada, ni una masa coral permanente. Este panorama descrito por Raigada, en realidad, que en partes es bastante duro, es corroborado por otros testimonios que se pueden ver en el momento ya cuando se crea la orquesta, ¿no? Por ejemplo, acá algo que está publicado en el diario La Prensa en diciembre del 38, dice: la Orquesta Sinfónica Nacional es ya una realidad magnífica. Lo que durante 25 o 30 años fue un proyecto que nunca se llegó a resolver de forma definitiva, es hoy una realización tangible. Acá tenemos otro testimonio, esto es publicado en el diario El Callao, el 11 de octubre de 1938. Dice: ha sido una falla que no tiene excusa. El haber llegado a estas alturas, el haber sostenido el Estado una academia destinada precisamente a formar el profesorado necesario para completar una sinfónica y perpetuarla, y sin embargo hallarnos al cabo de más de 30 años de gastos y de labor con que carecíamos de algunos instrumentos, y los que existían en su mayor parte se habían formado solos o fuera del país. La academia en ese largo lapso ha absorbido seguramente más de 1.000.000 de soles que para los efectos formales de la creación de una sinfónica no tienen valor alguno. Al cabo de tan largo tiempo, no haber formado una trompa, carecer de toda una familia de oboes, tener tan fundamental carencia de otros instrumentos, que para completar sinfónicas con Iturbi, un personaje que mencionaremos después, comenzaron a presentarse fuera necesario acudir al extranjero para traer 6 u 8 profesionales. Bueno, hay otros, vamos a seguir pasando para que no se nos pase la hora. Ahora, entonces, bueno, todo esto que acabo de mencionar es respecto a esta necesidad que se tenía de tener una orquesta estable para Lima, ¿no? Entonces, ahora, este proyecto en realidad termina derivando en un proyecto sinfónico estatal de pretensiones de alcance popular, ¿no? Vamos a ver entonces cómo es que se da este viraje, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a hablar de la música sinfónica y los discursos progresistas. El artículo que mencionamos de Carlos Raigada fue publicado en el segundo número del Boletín Latinoamericano de Música, fundado por el musicólogo alemán radicado en Uruguay, Francisco Kurt Lange.
Él llegó al Perú en 1935, invitado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para dar una serie de conferencias. El que está obviamente a la derecha es Francisco Kurlange. Entonces, las conferencias de Kurlange son sumamente interesantes en diversos aspectos, pero en lo que respecta a nuestro tema, el mundo orquestal, él en realidad lo que hace es ampliar las reflexiones que había dado Raigadas, ¿no? Y darlas de una manera mucho más clara, ¿no? Y es mucho más explícito. Por ejemplo, cuando está exponiendo sobre el americanismo musical, que era su tema, él dice lo siguiente, ¿no? Cita textual: la impresión que me ha causado Lima como capital de un país intelectualmente descollante no puede ser por demás desoladora en lo que respecta a la vía musical. Carecen los pocos músicos artistas peruanos de una falta absoluta de ambiente. Lima, como capital del país, no cuenta con una orquesta sinfónica estable que significa, en todas partes, uno de los tantos exponentes de inquietud cultural de los cuales se enorgullece una población. Esta falta de actividad sinfónica no solamente impide a los músicos compositores el conocimiento del aparato orquestal, de su complicado mecanismo y sutilezas infinitas, o sea, una experimentación auditiva y también práctica, sino sino que paraliza totalmente la educación de un público de concierto que es indispensable en todo lugar donde se desea elevar el nivel musical, artístico y por tanto cultural de la población. La carencia de conciertos semanales o quincenales a los cuales ya se ha acostumbrado no solamente la mayoría de las capitales de nuestro continente, sino también las de las capitales de provincia, así para citar un ejemplo, las ciudades de Rosario, Tucumán, Córdoba, Bahía Blanca, significa por tanto un adelanto positivo del que carece aún la capital del Perú, cuyas actividades espirituales produjeron, en otro orden de cosas, siempre el mayor respeto de las naciones hermanas. Realiza otra charla en la Universidad de San Marcos. Esta es dedicada a Richard Strauss. Hay una cita larga, voy a intentar leer solo unas partes. Dice lo siguiente: tengo entendido que la figura de Strauss es poco conocida en Lima y que la constitución de la Orquesta Filarmónica no ha permitido hasta ahora dar a conocer su producción sinfónica, tan vasta como significativa en el campo del arte contemporáneo. Lo dice: este artículo cumpliría exactamente con su cometido si algunos lectores reflexionasen seriamente sobre la necesidad de poner el ambiente intelectual de Lima en contacto con la literatura musical de nuestros tiempos. Como Ricardo Strauss pertenece al siglo pasado y la mayoría de sus poemas sinfónicos están aplaudidos por los públicos de todos los centros musicales donde existe una orquesta estable fuera creada a partir del siglo pasado y principios de este, se comprende que constituye una urgente necesidad para la población artística peruana familiarizarse con el estilo tan personal y característico y las obras, por demás sugestivas y concluidas, de este gran compositor germano. En otra parte de la misma cita dice: el salto desde Strauss hasta el presente es considerable y exige una resolución rápida de un problema urgente. Lima, como capital del Perú y centro de la costa del Pacífico, necesita una orquesta estable, moderna, que sea una satisfacción para su cultura y sus ansias de superación, y un exponente ante el mundo entero de sus propósitos de difusión artística. Entonces acá lo que vemos, hay unas ideas de progreso y modernización cultural, ¿no? Y de situar a Lima, a la capital, a la altura de las grandes capitales del mundo. Y como se ve también en otros periódicos cuando se crea la orquesta, en los periódicos cuando se crea la orquesta. Entonces, la precisión es que Lange en realidad no se refiere a cualquier tipo de orquesta ni música, ¿no? Dentro del espectro de lo que consideramos música clásica ahora, sino específicamente a una orquesta sinfónica y a la música sinfónica, porque en ese momento incluso todavía, quizá ahorita no se puede entender mucho, pero en ese momento lo que había en Europa, por ejemplo, eran teatros, ¿no? Y en estos teatros, algunos teatros eran de ópera y también se habían creado independientemente los auditorios sinfónicos que eran solamente para escuchar música sinfónica, no para hacer ópera. Entonces había esa diferenciación, sobre todo en las ciudades más importantes, y en las ciudades digamos, menos importantes sí había un teatro, digamos, que tenía una orquesta que hacía ópera y hacía música sinfónica, entre otras músicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay acá una cita
del musicólogo peruano Julio Mendívil, ¿no?, que puede arrojar más luces al respecto. Él dice, mucho tiempo la musicología defendió el valor intrínseco del goce estético. Edward Hanslick, uno de los fundadores de la idea de una música autónoma, lo describió en 1854 como un producto directo del espíritu que inspiraba el material sonoro. Degustar de la música correctamente, por tanto, demandaba para el austriaco un conocimiento de la forma adecuada en que ésta se hacía. El buen gusto musical, por consiguiente, era una exclusividad de una élite musicalmente educada que no perdía el tiempo con las bagatelas sonoras del vulgo. Bueno, estas son las ideas que están aparentemente detrás también del discurso de Lange, ¿no? Entonces, y que tiene que ver también con una impronta germánica, ¿no? El propio Lange también en otra parte de sus discursos, de un modo que critica la tradición italiana que está más relacionada a una fuerza conservadora y a la ópera, ¿no? Entonces, estas visiones de Lange, ¿no?, no dejan de ser un discurso de élite, pero que en este caso se enmarcan en un discurso de pretensiones progresistas en ese momento. Ahora pueden ser criticables, ¿no?, y de hecho lo son, pero en ese momento era así, ¿no? Era una visión progresista en contraposición a los otros discursos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, la actividad de la ópera, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace Lange, en realidad, Lange lo que hace es sumarse a otras figuras reformadoras, ¿no?, de la vida musical de Lima principalmente, como por ejemplo ya el mencionado Carlos Raigá y también Carlos Sánchez Málaga, ¿no?, que no en vano es el que lidera el proceso de modernización de la Academia de Música, ¿no?, y la convierte en Conservatorio Nacional. Y es un nuevo hito en la profesionalización de la música peruana, ¿no? Entonces, bueno, una hipótesis que se puede manejar de todo esto es, ¿no?, que digamos, este proyecto de la Sinfónica, que parte de una idea elitista, sin dejar de ser también, de tener esta impronta de élite, sin embargo es asumida por una élite reformista y progresista, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, seguimos con el otro tema. También lo que sucede en Lima, voy a intentar resumir un poco para que se me pase el tiempo. Disculpa, Luis, te quedaste en una diapositiva. ¿Corresponden algunas más? Sí, esta es, ahorita pasamos a esto. Sí, perdón. Ya, entonces, también lo que sucede en Lima, esto lo voy a resumir, en realidad sucede en el Perú. Ya la política represiva, ¿no?, de Benavides, con el paso del tiempo, con el paso de los años del gobierno, empieza a ceder, empieza a cambiarse de estrategia, ¿no? Y entonces se deriva a los programas populares, ¿no? Por ejemplo, en la tesis de Emilio Iván Candela, él concluye que el sexenio benavidista, mejor dicho, fue el primer ensayo de tipo populista en el Perú. Entonces, podemos decir también que en este marco se puede también incluir, ¿no?, a la creación de la Sinfónica. Es decir, Benavides, el gobierno de Benavides, ¿no?, lo que necesitaba era de alguna manera un poco, no sé cuál es la palabra, un poco intentar poner paños fríos, ¿no?, a la situación de tensión que se vivía. Entonces empieza con esta fase populista, ¿no?, y de inauguración de programas populares. Entonces, digamos que también la Sinfónica se enmarca dentro de esta política, ¿no? Acá hay algo importante, es que también podemos decir que, y esto se da en realidad gracias a los desafíos antioligárquicos, ¿no?, del APRA y del Partido Socialista. Entonces, podemos decir que gracias a los desafíos antioligárquicos, a través del ideal modernizador de la élite progresista que hemos mencionado antes, que es sin duda la principal beneficiada por el logro de la creación de la orquesta, se amplía el alcance del proyecto inicial hacia los sectores sociales que la oligarquía definitivamente, si hubiera creado su orquesta, no hubiera tomado en cuenta, ¿no? Y también de esto se puede desprender que justamente fue el hecho de que este proyecto de la creación de la orquesta estuviera tomado por una
fuerza conservadora que también no prosperó, ¿no? Porque podría haber prosperado como un teatro de ópera, por ejemplo, perdón, como una orquesta de ópera dentro de un teatro de ópera, o como una orquesta de variedades, etcétera, pero no. Surgió como un proyecto de orquesta sinfónica para hacer música sinfónica con toda la carga progresista que hemos visto que en ese momento tenía, ¿no? Ahora pasamos a la parte de la elaboración, gestión y concreción del proyecto. En realidad, esto, aunque suena un poco de administración de empresas, sí tuvo mucho que ver porque este fue el paso que finalmente determina la concreción del proyecto, ¿no? Estamos viendo ahora sí acá al doctor Ernesto Araujo Álvarez. Él fue la persona que lleva a cabo el proyecto de la sinfónica, ¿no? Lo pone ya en asuntos concretos, ¿no? Entonces él, por ejemplo, cuando se le consulta como cuál fue el proceso de creación de la sinfónica, él dice lo siguiente, ¿no? Voy a citar textual. Eh, la realidad se remonta al año 1936. En ese año pasó por Lima el director y pianista José Iturbi, a cuyo entusiasmo se debe buena parte de la obra realizada. Hasta esa fecha la Sociedad Filarmónica, con ese pioner de nuestra cultura musical que es don Federico Verdes, realizaba sus conciertos en lo que era visible el esfuerzo que significaba su presentación. Voy a resumir, voy a saltar. Ya, aquí está. Fue entonces que conversando con don Luis Gallo Porras, alcalde, a quien tanto debe la ciudad, y con Iturbi, surgió la idea de llevar a cabo un concierto sinfónico con todos los elementos que pudieran obtenerse. Para este efecto se citó a todos los profesores del teatro municipal y se les expuso la idea. Ardua fue la labor de convencimiento y de ordenación que hubo de llevarse a cabo, ya que justificadamente desconfiaban de quien les presentaba el proyecto, puesto que no era conocido en los círculos musicales. Finalmente se llegó a un acuerdo y comenzaron los ensayos. Bastó el primero, en el que Iturbi puso toda su dedicación y cariño, para que el entusiasmo de todos los profesores fuera realmente desbordante. Puede decirse que ahí nació la Sinfónica. Lima respondió ampliamente a los primeros conciertos ofrecidos por Iturbi, y se fue formando una conciencia de que era necesaria la creación de la Sinfónica. Entonces, seguimos pasando. Acá tenemos a Iturbi, el español. Acá lo tenemos en un concierto, está el piano. Esto es antes de la creación de la Sinfónica. Esto que ya voy a ir pasando un poco para que no se me pase la hora. Esto es un concierto que se da en 1937, gran concierto sinfónico del director estadounidense, George Oyen. Entonces, este fue un concierto sinfónico extraordinario. Lo interesante es que da cuenta de cuál era también la problemática del momento, ¿no? Porque Oyen le cuenta en un momento a Kurt Lange que para hacer este concierto y para conseguir reunir la orquesta, tuvo que incluso buscar a músicos en los cafés de Lima, ¿no? Tuvo que hacer todo un proceso para intentar completar la orquesta. Acá también tenemos, este es el programa de mano, también el programa de mano. Ahora tenemos acá el concierto sinfónico, que esto también es un ciclo sinfónico realizado. Ya, lo que sucede es que a través de la gestión de Ernesto Araujo Álvarez, se contacta con Buchwald, a través del pianista chileno Armando Palacios, si mal no recuerdo. Entonces él hace que venga Buchwald, así como había venido Iturbi a dirigir un ciclo sinfónico, lo trae también a Buchwald, ¿no? Y el ciclo sinfónico que dirigen acá con Buchwald en realidad fue muy exitoso, lo que le llevó a Araujo Álvarez pensar que Buchwald era en realidad la figura ideal para la creación de una orquesta. Entonces le comenta este proyecto y Buchwald también se entusiasma y juntos empiezan a hacer ya el proyecto, digamos, de la Sinfónica ya en sus aspectos más concretos, ¿no? Les ha tomado en realidad un periodo de investigación, de hacer presupuestos y todo este asunto más concreto. Tenemos acá un programa de mano del concierto de Theo Buchwald, la temporada es de conciertos sinfónicos. Entonces, entonces lo que sucede es que como resultado de todo este trabajo, finalmente van a presentarle el proyecto al
al presidente Benavides, ¿no? A través de los contactos que tenían, me parece que también a través de Raigada, y es así como el proyecto se aprueba. Entonces, digamos que el proyecto no es como se menciona tanto que Benavides funda la orquesta, ¿no? O sea, la orquesta se funda en el gobierno de Benavides, dentro de toda la problemática y el contexto que hemos visto, pero es algo que se va gestando tanto de manera, digamos, ideológica, ¿no? Eh, y también a través de de este proceso ya de gestión, ¿no? Y, y no sé si me olvido de Luis, otro. estamos en tiempo. Ya, sí, 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 Vamos avanzando más ahorita acabo, rápido. sí, sí, sí. Entonces, ya, para ir acabando. Voy a pasar ahorita solamente las fotos. Tenemos acá ya la ley de creación de la orquesta. Se da el 11 de agosto. Benavides la firma el 11 de agosto de 1938. Él, como dije, ¿no? Él tenía facultades legislativas, así que el proyecto no pasó por el Congreso. Ya acá tenemos algunos de los músicos fundadores. No da tiempo mucho para hablar, pero vemos que lo que se suele decir es, y bueno, que es cierto, que hubo una gran cantidad de músicos europeos, ¿no? Que vinieron en este contexto de exilio, ¿no? Por la escalada del fascismo. Entonces tenemos músicos judíos, también tenemos músicos antifascistas, ¿no? De tendencias antifascistas, como un contrabajista italiano, si mal no recuerdo, Farnesi. Aquí están los contrabajistas justo, el que tenemos a la derecha es Barbacci, ¿no? El artista fundador de la orquesta y famoso dueño de la casa Mozart. Tenemos acá al flautista Faba Ninchi, el famoso profesor Faba Ninchi. Tenemos a la izquierda a Angélica Cáceres, ¿no? Conocida como Angélica de Arce, es una de las... En la orquesta fundadora, ella es una de las dos mujeres que había. La otra es Berta Reidelich, que ella tocaba ¿cómo se llama esto? Las violinistas del Palais Concert, ¿no? Las damas vienesas del Palais Concert. A la derecha tenemos ya, bueno, a un grupo de músicos fundadores, o sea, más o menos en la década del 40. Tenemos acá también a los músicos fundadores en un almuerzo de camaradería. Tenemos acá también de nuevo en un almuerzo de camaradería, podemos ver, ahí está, ¿cómo se llama? Carlos Sánchez Málaga, ¿no? Está acá, no sé si se ve el puntero. Él era también pianista de la Sinfónica, pianista fundador. Tenemos acá, esto fue en el año 42, se van de gira a Cusco, y entonces se toman esta foto, ¿no? Se ven ahí las piedras, me parece eso es a la espalda del Teatro de Cusco. Acá hay una figura bien importante al medio, que es el Teo Greló. Él era el secretario de la Sinfónica. Hasta ahora con sus documentos se nota el orden que ha tenido él para reunir la documentación, y yo pienso que ha sido una pieza también clave en la creación de la Sinfónica, en los primeros años de la Sinfónica. Y tenemos acá el programa de mano del concierto inaugural, ¿no? Eh, Desarrollado el 11 de diciembre de 1938, aquí tenemos el repertorio, no podemos hablar mucho. Algo importante sí que decir con el concierto inaugural es que lo que termina de definir, digamos, la fecha en que se crea la orquesta es la octava conferencia americana, ¿no? Que se desarrollaba en Lima, donde habían mandatarios y comisionados de todos los países americanos, ¿no? Entonces, de alguna manera esto fue como la presión, ¿no? De mostrar algo, un producto, supongo, cultural de la época de Benavides, es lo que termina determinando que el 11 de diciembre de 1938 se inaugure la orquesta. Acá tenemos esta es la plana fundadora, el día del concierto inaugural, ¿no? Acá se ve a Theo Buchwald, están todos los músicos. Los músicos venían, tanto, bueno, se habían formado en la Academia Alcedo, y también venían también formación de bandas militares, ¿no? Por ejemplo, los de percusión y los metales, sobre todo. Tenemos acá ya una imagen del primer concierto. Ahí está Theo Buchwald dirigiendo en el Teatro Municipal. Tenemos acá al presidente Benavides en el palco con su esposa. Esta es una imagen muy bonita también del primer concierto, ¿no? Tenemos a la izquierda el primer concertino de la Sinfónica, por Bronislaw Pidman,
Al medio está Ernesto Araujo Álvarez y a la derecha Teo Busbal. Tenemos acá ya actividad usual, ¿no?, dentro de los teatros. Ya en los teatros, la Sinfónica desarrollaba, en el Teatro Municipal, desarrollaba dos tipos de actividades, ¿no? Digamos, los conciertos normales, que son, bueno, con las galas y todo, que era un concierto más de élite, y también los conciertos populares, que eran conciertos en el mismo teatro, pero a precios rebajados. Tenemos acá estas son grabaciones en los estudios de Radio Nacional, que apenas empezaba la labor de las sinfónicas, empezaron a realizar. Acá, bueno, la creación de la construcción del auditorium, ¿no?, sinfónico del Campo de Marte, que es la concha acústica que se construye expresamente para la sinfónica, se inaugura en 1939. Tenemos acá a Teo Busbal y los músicos fundadores en un concierto en el Campo de Marte. Tenemos acá, bueno, esto es cuando la orquesta se va a Trujillo, su primera gira nacional. Y finalizamos, bueno, con este recorte, ¿no?, que da cuenta de lo que realmente los periódicos del momento señalan, ¿no?, que la Orquesta Sinfónica realmente había cumplido con los fines que había anunciado tener en su fundación, ¿no?, y con los fines de alcance popular y con los fines además de convertirse en una orquesta líder de Sudamérica, y que lo fue, porque hay muchos testimonios de diarios extranjeros, ¿no?, que dan cuenta de ello. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu interesante exposición. Nos has compartido un panorama histórico, además de documentos de archivo muy valiosos, como son fotografías, avisos de periódicos, programas de mano. Excelente, gracias. Gracias, Sí, gracias. queremos dar pase a las preguntas, ¿no? En este momento yo iré brindando las preguntas una y las contestas, y de ahí vamos avanzando con las diferentes preguntas que hay, ¿sí? Ya. La profesora Ana María Talavera nos pregunta, ¿no? Además de los programas de manos, ¿qué otro material patrimonial tiene el archivo de la Orquesta Sinfónica Nacional? Bueno, nos has mostrado fotos, me imagino que partituras. ¿Qué otros materiales, documentos también custodia, Sí. ¿no? Sí, justo mencionaba la importancia de Teo Greló, porque, digamos, la documentación de la Sinfónica, del archivo de la Sinfónica, tiene su principal, digamos, su núcleo justamente en los primeros 20 años de la orquesta, ¿no?, que es justamente el periodo de Teo Busbal, donde Teo Greló fue el secretario. Entonces, la mayor parte de la documentación está en esos primeros 20 años. Y ahí hay recortes periodísticos, hay los programas de mano, también hay unos libros, que son los libros de actuaciones, donde se detalla toda la información de los conciertos, ¿no? Es algo, digamos, incluso a veces hay conciertos que no tienen programa de mano, ¿no? Y entonces, especialmente conciertos al aire libre y todo esto, entonces eso sí está registrado en los libros de actuaciones. Hay fotos, no son muchas realmente, pero hay. Y después lo que hemos ido consiguiendo también son grabaciones, ¿no?, que no había casi ninguna. Sí, y partituras, sí, partituras de esa época. Gracias. Quisiera mencionar un aporte que ha hecho el profesor Emilio Candela, que nos cuenta que el presidente Óscar R. Benavides crea el primer antecedente del Instituto Nacional de Cultura, el Consejo de Restauración de Monumentos y Patrimonio Cultural. Es el aporte que nos ha ofrecido el profesor. Claro, justo que ¿sí? lo hemos citado. Y también considerando la importancia de la creación, ¿no?, de la Orquesta Sinfónica Nacional, quisiéramos saber la importancia de su rol cultural y qué significa, qué aproximación le podemos dar como parte de un proyecto político. ¿Qué rol juega la Orquesta Sinfónica Nacional? Bueno, una pregunta un poco complicada.
Voy a intentar responderla, ¿no? Porque en realidad como de la manera como se me encomienda la investigación y lo que yo vi que se debía hacer era llenar los vacíos, ¿no? Que había en la... Es decir, que uno no podía hacer una investigación, digamos, crítica eh, si no tenía en realidad todo el proceso de la sinfónica. Entonces, principalmente mi investigación ha sido expositiva, ¿no? Pero lo que sí puedo decir en todo caso respecto a eso es que el, la fundación de la Sinfónica, y eso es lo que a mí me sorprendió y de alguna manera me entusiasmó, ¿no? De esta investigación, es haber descubierto eso, ¿no? Cómo en realidad, digamos, las fuerzas más conservadoras de la sociedad, cuando habían tenido este proyecto, no lo habían podido hacer realidad en 30 años. O sea, tuvo que venir ya el influjo de discursos progresistas y además, no sé cómo decirlo, el arrinconamiento del poder político por parte de las demandas no antioligárquicas para que finalmente tenga concreción este proyecto, ¿no? Y de una manera realmente espectacular, ¿no? Porque como vemos ahí, no solo eran conciertos tradicionales en teatros, ¿no? Había transmisiones radiales, habían conciertos populares, después incluso se contribuye, digamos, a la arquitectura de la ciudad, creando expresamente esto el auditorium del Campo de Marte, ¿no? Y tenemos después las giras, ¿no? Y bien interesante cómo la orquesta en ese momento genera debates en los medios de prensa, ¿no? Por ejemplo, cuando la orquesta tenía que dar su primera gira, empiezan a ver los periódicos surgen este tipo de preguntas, ¿no? La Sinfónica tiene que ir, ya está creada, tiene que ir a provincias, tiene que ir a otras ciudades, tiene que salir de Lima. Y empiezan a decir a dónde debería ir. Primero se imaginaba que iba a ser Arequipa porque está en su cuarto centenario de Fundación Española. Finalmente van al norte del Perú. Y bueno, digamos que después de todo este primer impulso, que se sigue manteniendo, pero digamos, no es tan espectacular. Eh, Hay una renovación de este impulso de difusión ya en los primeros años en realidad a partir del 1970, con el gobierno de Velasco, ¿no? Que se crean también unos nuevos tipos de conciertos, los conciertos, por ejemplo, obreros, si mal no recuerdo, populares, o sea, perdón, ya, disculpen. Habían dos tipos de conciertos, se crean dos tipos de conciertos en ese momento. Un concierto en donde la orquesta va a, digamos, a los distritos que en ese momento eran los distritos emergentes de Lima, y además otro tipo de concierto. El primero era nuevo y el segundo era casi nuevo, en todo caso no se había explorado mucho, y el segundo también era el hecho de llevar buses, ¿no? A estos distritos y llevar a gente a escuchar a la orquesta al teatro, que es definitivamente otra cosa, ¿no? Es que escucharla al aire libre. Después, digamos, el otro aporte de la orquesta es puramente musical, porque ha permitido la generación ha apoyado a los compositores, ¿no? A los compositores peruanos, y ha permitido la generación del repertorio canónico peruano, ¿no? Orquestal. En muchos periodos lo ha apoyado, considerando, en realidad siempre lo ha hecho, en mayor o menor medida, siempre lo ha hecho, siempre ha apoyado a los compositores. Claro, en algunos periodos más que en otros, ¿no? Gracias, Luis. A tu criterio, luego de esta revisión histórica, ¿a quiénes podrías indicar como los responsables de la creación, en primera instancia, de la Orquesta Sinfónica Nacional? Ya. Digamos que está por el lado ideológico, está Francisco Kurlange y Carlos Raigada, y yo pienso que también debe estar ahí Carlos Sánchez Málaga, ¿no? A nivel organizativo, tanto Theo Buchwald con Ernesto Araujo Álvarez. A nivel político es Benavides. Y finalmente, de nuevo, a nivel artístico, ¿no? El liderazgo artístico es Theo Buchwald, ¿no?
si no Muy se me bien, olvida Luis. más, sí, pienso que ellos son los principales. Ya, estamos con el tiempo programado ya ajustados Sí. en relación al tiempo que tenemos. Vamos a terminar con una última pregunta y de ahí te damos paso para que te despidas del público, ¿no? ¿Qué directores importantes han salido de la Orquesta Sinfónica que hayan marcado más la vida de la Sinfónica Nacional? Ya, a ver. Bueno, a riesgo de ser un poco, obviamente, subjetivo, ¿no? Digamos, por lo que se suele decir, ¿no? Más que todo por lo que ha quedado, ¿no? En la imaginación de la gente, digamos, el primero es Theo Buchwald, ¿no? Porque él dirigió, además, es el director fundador, además fue, digamos, que se fajó, ¿no? Para hacer la orquesta, no es que lo llamaron, él vino prácticamente a crear la orquesta y estuvo 20 años de director, ¿no? Ha sido el periodo directivo más largo. Después, podemos citar, bueno, después probablemente Luis Herrera de la Fuente, ¿no? Luis Herrera de la Fuente, el mexicano, que viene a dirigir la orquesta a partir del año 65. Él también ha sido muy, muy importante y la verdad los compositores lo han estimado mucho, ¿no? Por todo el impulso que ha dado y además también a la música contemporánea, ¿no? Y después viene toda una generación de directores peruanos que han, de alguna manera, han estado rotando, ¿no? Eso todos han sido importantes, pero digamos, yo lo que puedo decir ahorita es lo que de alguna forma se les asocia mucho a la sinfónica, ¿no? Carmen Moral, por ejemplo, Leopoldo La Rosa, ¿no? Armando Sánchez Málaga, ¿no? Ellos han realizado José Carlos Santos. En realidad no quisiera, pienso que cada gestión ha tenido sus, sus logros, ¿no? Entonces no quisiera destacar algunos más que otros, pero digamos que en el imaginario, ¿no? En lo que se menciona, digamos que ellos son, ¿no? Ahora también Fernando Valcárcel, el actual director, también está realizando una labor importante, ¿no? Y bueno, eso. Muy bien, Luis. Agradecemos a todos los que nos han escrito a través del chat sus preguntas y podemos, las que se han quedado pendientes, podemos responderlas y enviárselos a su email, ¿no? Si nos podían dejar sus emails, estaríamos respondiéndole oportunamente más adelante, ¿sí? Uh-huh. Bueno, damos por finalizado esta conferencia y doy el pase nuevamente a Luis para que se despida y luego regreso a despedirme a nombre de la institución. Ya. Bueno. Adelante, Luis. Gracias. Agradezco al Instituto Río Agüero por la invitación y por la organización del evento y a las personas que han estado escuchándolo, viéndolo. Y nada, pienso que esta investigación que se me hizo, que se me encargó, ¿no? Como digo, yo tuve la labor clara de hacer una investigación principalmente expositiva, viendo las lagunas que habían en cuanto a la información sobre la orquesta, ¿no? Y entonces lo que se espera, obviamente, que a partir de esto surjan digamos, nuevos proyectos de investigación al respecto de este tema tan interesante, ¿no? Y que definitivamente está bastante lejos de agotarse, diría que todo lo contrario, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Muy bien, Luis. A través del chat te transmito distintas felicitaciones y saludos por la investigación que tienes en marcha y te desean el mejor de los éxitos. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, cumpliendo con el tiempo programado, nos despedimos desde el Instituto Ribagüero y los invitamos al ciclo de conferencias del mes de junio titulado El Perú que encontró San Martín, que en la primera sesión, que es este miércoles 16 de junio, se tratará sobre la vida cotidiana. ¿No? Agradecemos la participación de cada
uno de ustedes y nos despedimos, no sin antes invitarlos a visitar nuestras redes sociales, al Facebook, al Instagram del Instituto Ribagüero, y pueden visualizar nuestros videos que son colgados en la plataforma de YouTube del Instituto Ribagüero. Y los invitamos a suscribirse a ella. Gracias y que pasen una linda noche. Gracias.